Resolución del caso, implementación de la pena de cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de edad. Para resolver el presente caso es fundamental analizar la constitucionalidad de la reforma que aprueba la cadena perpetua desde el marco del derecho constitucional colombiano. Teniendo en cuenta los principios fundamentales de la Constitución de 1991, los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y los valores esenciales del sistema democrático colombiano. Este análisis incluye un equilibrio entre la protección prioritaria de los menores y el respeto a los derechos fundamentales, incluso de los condenados. Vamos a ver algunos aspectos muy relevantes y empezamos por el primero, marco constitucional relevante. Tenemos que saber sobre el interés superior de los menores. ¿Qué nos dice? El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia reconoce que los derechos de los menores son prevalentes y por ende el Estado tiene el deber de garantizar su protección integral. Este principio fundamenta la necesidad de adoptar rigurosas frente a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, dado el impacto devastador de estos crímenes en sus vidas y como tal en la sociedad. También vemos prohibición de penas inhumanas y degradantes, es el artículo 34. Este artículo prohíbe expresamente la cadena perpetua y otras sanciones que atenten contra la dignidad humana. Esta disposición refleja el carácter humanista del sistema jurídico colombiano, que busca equilibrar la sanción de los delitos con la posibilidad de rehabilitación y reintegración del condenado en la sociedad como tal. También vemos la función resocializadora de las penas. El bloque de constitucionalidad, compuesto por normas internacionales ratificadas por Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que las penas deben tener como fin esencial la resocialización del condenado. La cadena perpetua, al ser una sanción indefinida, niega esta posibilidad y contraviene el mandato de proporcionalidad y humanización de las penas. También tenemos como el principio de proporcionalidad. El sistema penal colombiano debe garantizar que las penas sean proporcionales al delito cometido. Esto implica considerar tanto la gravedad del derecho como las condiciones individuales del condenado, buscando un equilibrio entre justicia retributiva y respeto por los derechos fundamentales. Entonces, para eso, ya con lo que acabo de decir, tenemos como tal argumentos a favor de la reforma y argumentos en contra. Entonces vamos a ver primero los argumentos a favor. El primero, interés superior de los menores. Los defensores de la reforma argumentan que debido a la vulnerabilidad de los niños y el impacto irreversible de los delitos sexuales en sus vidas, es necesario adoptar medidas extraordinarias como la cadena perpetua para garantizar su protección efectiva. Segundo, tenemos carácter ejemplarizante de la pena. Sostienen que la cadena perpetua envía un mensaje contundente de intolerancia frente a los delitos sexuales contra menores y actúa como un elemento disuasorio para potenciales agresores. Y tercero, tenemos la seguridad permanente. La cadena perpetua asegura que los perpetradores más peligrosos no tengan la oportunidad de reincidir, lo que reduce obviamente el riesgo para la sociedad y especialmente para los menores. Por el otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que son los argumentos en contra de la reforma. Primero, violación del bloque de constitucionalidad. La cadena perpetua contradice tratados internacionales que exigen que las penas sean proporcionales y orientadas a la resolución como tal del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ellos establecen límites claros sobre las sanciones que pueden ser consideradas inhumanas o degradantes. Segundo, prohibición expresa en el artículo 34 de la Constitución. Este artículo prohíbe la cadena perpetua como una medida contraria a los principios de dignidad humana y humanización como tal de las penas. Entonces, reformar este principio podría alterar el núcleo esencial de la Constitución, lo que contraviene el respeto por los derechos fundamentales. Tercero, imposibilidad de la resocialización. Al eliminar la posibilidad de reintegración, la cadena perpetua no cumple con el propósito de resocializar como tal al condenado, que el sistema penal colombiano y el derecho internacional promueven fervientemente. Cuarto, ineficiencia de la prevención del delito. No existen estudios concluyentes que demuestren que penas más severas, como la cadena perpetua, tengan un efecto disuasorio significativo en la comisión de delitos graves. Entonces, para todo esto, viendo los pros y viendo los contras, tenemos que saber y analizar como tal lo que nos dice la Constitución. Entonces, nos dice interés superior de los menores frente al bloque de constitucionalidad.
Aunque el interés superior de los menores debe ser prioritario, este no puede ser garantizado mediante medidas que vulneren derechos fundamentales o principios universales como el respeto por la dignidad humana y la proporcionalidad en las penas. Entonces, el bloque de constitucionalidad establece límites claros sobre la naturaleza de las sanciones que pueden ser adoptadas por los estados. También nos habla sobre los límites de la reforma constitucional. La Corte Constitucional ha sostenido que las reformas constitucionales deben respetar los principios y valores esenciales de la Constitución, como la dignidad humana, la prohibición de penas inhumanas y la orientación resocializadora de las penas. Las reformas que contradigan estos principios pueden ser declaradas inexequibles incluso si han sido aprobadas por el Congreso. También tenemos las alternativas más eficaces constitucionales. Entonces, en lugar de la cadena perpetua, se pueden adoptar medidas que fortalezcan la protección de los menores y aseguren justicia como tal sin vulnerar los principios fundamentales, que son tales como incrementar las penas privativas de libertad dentro del marco permitido por la Constitución, implementar programas de prevención y educación para reducir como tal la incidencia de estos delitos y fortalecer el sistema judicial para garantizar procesos y rápidos efectivos asegurando justicia para las víctimas. Entonces, viendo todo esto, ¿qué podemos tomar como conclusión? La reforma que introduce la cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de edad es inconstitucional, como tal porque viola principios fundamentales de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Aunque la protección de los menores es un objetivo claramente prioritario, este debe alcanzarse mediante medidas que respeten los derechos humanos y el carácter humanista del sistema jurídico colombiano. Por tanto, es necesario buscar soluciones y alternativas que fortalezcan la justicia y la prevención sin comprometer como tal los valores esenciales de nuestra Constitución. Eso podemos concluir como tal sobre si está debidamente bien la cadena perpetua o no. Como tal, opinión personal, yo estoy a favor de la cadena perpetua. Considero que esta medida es necesaria para enfrentar con firmeza la gravedad de los delitos contra menores, un flagelo que destruye vidas y atenta contra los derechos fundamentales como tal de nuestra niñez. El interés superior de los menores, consagrado en la Constitución, exige priorizar su protección por encima de cualquier otra consideración. La cadena perpetua en este contexto se presenta como una sanción ejemplarizante que envía un mensaje claro de claramente cero tolerancia frente a estos como tal, a estos crímenes atroces. Además, esta pena no busca únicamente castigar. Claramente es cierto que la rehabilitación es un principio fundamental del sistema penal. En casos de este tipo de delitos, la naturaleza y el daño y la probabilidad de reincidencia justifican excepciones a este principio. Entonces, la cadena perpetua es, por tanto, una respuesta proporcional al nivel de gravedad y al interés supremo de proteger a nuestros niños. Gracias.